Bueno, miembro de la Asociación Psiquiátrica de Harvard, aquí director de IPM. Vamos a estar dialogando a partir de este momento con el psiquiatra Alexander Lyford Pike sobre este tema. Primero, la bienvenida y los muy buenos días arriba, gente. Muchas gracias, muy amable por invitarme. Por Danilo, favor, un verdadero placer. Lo que se le ocurrió a la producción como para largar un poco el tema es salir a la calle y preguntarle a la gente cómo piensa que dormimos los uruguayos, de qué manera descansamos, si lo hacemos bien, si es correcto. Vamos a ver qué es lo que nos contestó la gente y luego vamos a hablar con el doctor para que él nos diga qué es lo que está pasando con el tema del insomnio. Señor, ¿cómo duerme usted? Creo que bien, 6 horas sin parar, 6, 7 horas, no más. Para dormir, ¿descansás bien? No, no me rinde lo que duermo. Lamentablemente no. Tendría que dormir como 10 horas. Para lo que me gusta dormir a mí, 10. ¿Cuántas horas dormís por día? Y entre 6 a 8 horas más o menos. ¿Son suficientes esas horas para recuperarte? Me gustaría dormir un par de horas más, siempre tengo esa sensación. ¿Tomás algún medicamento? ¿Alguna vez tomaste un medicamento para poder dormir bien? No, medicamento no. Pasa que como trabajo en la noche y todo eso es complicado también el tema del sueño. ¿Alguna vez tuviste insomnio o tenés insomnio? Sí, muy seguido. Es incómodo, pero sí tengo. ¿Y tomás algún medicamento para ello? No, tipo trato de dormir, pero no tengo insomnio. ¿A qué horas lográs dormirte? Y alrededor de las 3 de la mañana. Pero no. ¿A qué hora te levantás? A las 6. De 6 a 8, pero por lo general 6. ¿Tenés insomnio? Sí, me pasa re seguido. ¿Tomás algún medicamento? ¿Alguna vez tomaste? ¿Cuál es tu técnica para dormir? No, lo que hago es, tipo, leo un libro y si no puedo, me quedo despierta hasta que me duerma. ¿Cuántas horas duerme por día? 6 horas más o menos. ¿Duerme fácil? No, me cuesta. ¿Cuáles son sus técnicas o la ayuda que usted implementa para poder dormir bien? Escuchar la radio un poquito y ahí sí, me duermo. ¿Alguna vez tuvo insomnio? No. Duermo bien normal, tranquilita, como bien. No, estoy bien, sí, lo más bien todo. ¿Alguna vez tuvo insomnio? Sí, tuve, sí. Pero ahora no, ya, por suerte no. ¿Y en su momento cómo lo superó el insomnio? ¿Qué técnicas tenía o remedio? No, en realidad como porque tenía un problema de cervicales, pero fue con un buen tratamiento y un poco de yoga y eso, y una buena respiración, y entonces no comiendo mucho de noche tampoco, y después anduve bien. Bueno, más allá de que este no es un muestreo estadístico, porque son unas pocas intervenciones, hay algo que se reitera. La cifra de 6 horas y la mayoría de las personas diciendo que sienten que les faltaría dormir un poquitito más. Lo primero que le pregunto, ¿cuánto deberíamos dormir? Tendríamos que dormir más o menos entre 7 y 8 horas. Entonces, cuando uno escucha este tipo de encuestas que hacen en la calle, llega a la conclusión, y lo comprobamos en la clínica, que hay mucha gente que está deprivada del sueño crónicamente, que no duerme lo que tendría que dormir, ¿no? Y eso es muy importante porque es una etapa de la vida fundamental, es una etapa del día clave donde recuperamos todos los neurotransmisores que gastamos durante el día. Esos neurotransmisores se fabrican en la noche. Entonces una persona que no descansa bien, que no tiene todas las etapas del sueño, no va a recuperarse. Y estas 7, 8 horas recomendables para el descanso en la noche, ¿aplica a todas las edades, a todas las franjas etarias o necesariamente algunas pueden demandar mayor cantidad de sueño? Claro. Las primeras etapas de la vida demandan más sueño porque está muy vinculado el sueño con el metabolismo del cuerpo y con el crecimiento del cuerpo. Entonces los niños duermen muchísimo, pero por ejemplo los adolescentes tienen que también dormir hasta 9 horas. Un chico hasta 17 años o 18 tiene que dormir 9 horas al día. Y vemos cómo cada vez más los adolescentes se acuestan más tarde y no duermen las horas que tienen que dormir, ¿no? Muy tarde, diría en algunos casos, tomando en cuenta, por ejemplo, por allí escuchamos una joven diciendo, me cuesta dormir y estoy hasta las 3 de la mañana. Muchas veces los elementos tecnológicos que uno tiene a disposición, celulares y demás, son los que justamente hacen que nuestra atención y atención esté puesta en eso. Y bueno, una chica como esta que escuchábamos, 3 de la mañana y se levanta a las 6. Está en el horno. Está en el horno. Nos trasladan una pregunta desde producción que ya están comenzando a llegar.
de alguna manera la siesta compensa esa carencia de sueño durante la noche o es algo totalmente distinto? No, ayuda, compensa un poco. Pero la siesta tiene que ser en un momento determinado. Hay dos tipos de siesta. La siesta corta, breve, de 30 minutos, 45 minutos, y la siesta larga. La siesta larga es una siesta que uno llega a las etapas más profundas del sueño y entonces corre el riesgo de no levantarse bien, porque hace una especie de despertar abrupto, no es una especie de calaje de a poco como se produce en el sueño normal, ¿no? Pero la siesta ayuda. En principio ayuda cuando uno no ha podido dormir durante la noche, ¿no? Pero a partir... Si hay un buen descanso no es necesario. Si hay un buen descanso no es siesta. necesario, efectivamente. Si hay un buen descanso no es necesario, ¿no? Y no necesariamente un buen descanso, hablamos de dormir 7, 8 horas para que sea un buen descanso. Claro, porque también está lo que usted decía antes de la calidad del sueño. Claro, porque no solamente es importante la cantidad del sueño, sino también la calidad del sueño, ¿no? En las primeras horas de la noche, más o menos desde las 10:30 hasta la 1:30, 2 de la mañana, tenemos las llamadas etapas profundas del sueño, cuando el sueño se vuelve más lento, si lo registramos por electroencefalografía. En esa etapa es donde más se fabrican todos los neurotransmisores del estado de ánimo. Y además es donde se fabrica la hormona tal vez más importante de todo el cuerpo, que es la hormona de crecimiento, que es la que le falta a Messi. Claro. Que es una hormona que se segrega toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que cuando son niños la podemos medir fácilmente con los perceptiles de crecimiento de los niños. Pero esa hormona se segrega fundamentalmente en la hora profunda del sueño, las etapas profundas del sueño, en torno a las 12. Entonces la gente que cada vez se acuesta más tarde, sobre las 11 y las 12, no van a segregar bien esa hormona. Y eso le va a implicar un trastorno biológico, por ejemplo, un envejecimiento más precoz, por ejemplo. A eso iba. En el caso de, y por lo que pudimos apreciar, gente que ya tiene como su rutina el dormir solamente 6 horas, que inclusive a estas 6 horas le agrega tal vez el no dormirlas correctamente. Hay gente que se levanta y se despierta 1, 2 y hasta 3 veces y más en la noche. ¿Cuáles son los principales problemas que va a ir acarreando? Además del que uno puede sentir en forma inmediata, es decir, los días que duermo mal, tengo menos energía, rindo menos, puedo tener dolores de cabeza, pero ¿cuáles son los males a mediano y largo plazo que empieza a tener el cuerpo? Varios pueden ser, ¿no? Desde el punto de vista anímico, esas personas se van volviendo cada vez más tensas y además tienen una predisposición a la depresión. Es decir, las personas que duermen mal crónicamente tienen mayor predisposición a deprimirse, ¿no? Además, también mucha predisposición a la ansiedad, a la tensión. Yo me acuerdo de una vez que atendí a un chico, me lo trajo su padre porque era muy violento y se arraigaba, digamos, a los piñazos en los lugares que iba, bailables, ¿no? Y era un chico que tenía una gran dificultad de control de los impulsos. Bueno, en este muchacho lo que había era, de hacía 4 o 5 años, que se acostaba muy tarde. Entonces, no tenía la recarga normal de sueño, y entonces eso le iba llevando a estar cada vez más irritable, más dificultad para el control de los impulsos. Porque otra idea importante es que el sueño es como una cantidad que tenemos que recibir, así como tenemos que tomar una cantidad de agua al día, o respiramos una cantidad de oxígeno, nosotros tenemos una cuota de sueño que tenemos que cumplirla, ¿no? Y eso está hecho de tal manera que se haga, lo mejor es en la noche, ¿no? Porque estamos coordinados con el sol, ¿no? Fíjense que el hombre lleva más o menos unos 200.000 años sobre la Tierra. 200.000 años acostumbrados a los ciclos de luz y de oscuridad. Entonces, toda la biología se ha adaptado a eso, ¿no? Entonces, empezar a romper esa biología es un poco como la regla de juego, es el manual de funcionamiento de nuestro cuerpo, implica esas horas de descanso. Entonces, cuando uno empieza a quebrar esas horas de descanso, empieza a aparecer más patología. Y, por ejemplo, también patologías, no solamente el estado de ánimo, con la depresión, sino la presión más alta, taquicardias, aumento de peso. O sea que, concluyendo lo que decía recién sobre la hormona de crecimiento, lo que dice ahora, hay una hora para ir a dormir, en el entorno de las 10 de la noche. Claro, sí, entre las 10 y las 11 es lo ideal, ¿no? Porque ahí vamos a pasar rápidamente a las etapas profundas del sueño. Que uno se da cuenta, por ejemplo... Claro, que no necesariamente van asociados al momento en que uno se acuesta, porque es decir... Claro. Esa etapa profunda del sueño va a suceder en ese momento. Si uno se acuesta a las 2 de la mañana y duerme hasta las 10, no va a transitar por ese momento que usted decía. Ya te perdiste la primera etapa del sueño. De las etapas profundas del sueño, que son muy importantes por los neurotransmisores que fabrican para evitar la depresión, evitar la ansiedad y además también como la hormona de crecimiento, ¿no? Para acostarme sobre las 10 u 11 de la noche,
en cuanto a la alimentación previa. Claro. ¿Cuánto tiempo antes tengo que cenar y de qué manera? Porque digo, también eso es una cosa que evidentemente va a repercutir de la manera que duerma. Claro, Humberto. Yo siempre digo que hay que venir bajando los flaps, ¿no? Bastante tiempo antes, ¿no? Claro. Como cuando uno viene de avión, por ejemplo, de San Pablo, cuando está entrando al territorio uruguayo, dice, bueno, el comandante avisa que empezamos a descender, no sé, bueno. Nosotros no podemos ir a casa y acostarnos, no. Tenemos que tener una especie de periodo en que nos vamos como preparando para ese momento. Entonces, por ejemplo, no se puede hacer deporte, ¿no? 2 horas antes de irse a dormir. Más o menos tiene que pasar 2 horas antes de que uno hizo deporte para poder empezar a dormir. Porque el cuerpo vuelve a la situación de tranquilidad que estaba previa al deporte, más o menos en 2 horas. Lo mismo con la comida, ¿no? Nosotros comemos y se empieza a realizar una cantidad de funciones, empieza a funcionar toda la motricidad del intestino, la secreción del ácido, la secreción de la bilis, las enzimas pancreáticas. Y entonces, todos estos órganos le están transmitiendo al cerebro que están funcionando, ¿no? Claro. Entonces es como si uno se fuera a dormir y alguien le tirara del saco, ¿no? Entonces todas esas partes del cuerpo están informándole al cerebro de que se está trabajando. Entonces no es un momento para ir a dormir. Claro. Entonces más o menos tiene que pasar también alrededor de 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, después de cenar, para irse a dormir. ¿Qué es lo que es recomendable, nos dicen por acá, para personas que trabajan de noche? Tomando en cuenta lo que decía usted recién de los ciclos que tenemos con el tema de la luz y la oscuridad. Uno siempre escuchó que las personas que trabajan en la noche dicen voy a contramano, a contrapelo de todo el mundo, en todas las actividades, en las familiares, en las de trabajo, etcétera. Sí, bueno, se enferman más, ¿no? Las personas que trabajan en la noche se enferman más. Nosotros hemos tenido casos de patologías importantes, por ejemplo, el sobrepeso, el hipertiroidismo, hipotiroidismo, diabéticos, ¿no? En gran parte por ese cambio en su fisiología. Fíjense que naturalmente el cerebro durante la noche baja, por ejemplo, 1 grado de la temperatura. Después de noche se baja la frecuencia cardíaca, se baja la frecuencia respiratoria y baja la presión arterial. Sobre todo una especie, digamos, de situación de tranquilidad para lo que se llama el sistema neurovegetativo, que es muy importante. Claro. A veces el primer síntoma de depresión, primer síntoma de aumento de la presión es cuando no baja en la noche, por ejemplo. Claro. Nos decía entre tantos mensajes que han llegado en estos minutos, una televidente que es mamá de un bebé de 6 meses, que no duerme más de 2 horas seguidas y dice, ¿cómo hago para recuperarme? ¿Cómo hago para poder revertir esa situación una vez que el niño comience a tomar el sueño? Claro. ¿No? Entonces, lo que tiene que ir haciendo la mamá es durmiendo cuando duerme el niño, ¿no? Y 6 meses ya se le puede ir educando, ¿no? Claro. Ya tiene que lograr dormir unas 5 o 6 horas de corrido toda la noche, ¿no? Entonces hay una serie de técnicas que ayudan a esas madres para enseñarle cómo manejar a los chicos para que duerman esas horas, ¿no? Doctor, es súper interesante el tema, lo refleja además muchas preguntas que tienen que ver con los tratamientos. Tenemos que ir cerrando, pero preguntan por aquí, ¿solamente farmacológicos los tratamientos para quienes tienen inconvenientes o hay posibilidades de que ese insomnio o ese mal dormir se corrija sin la necesidad de llegar a la droga? Primero hay que ver lo que se llama la higiene del sueño, ¿no? Si todo lo que se hace, que tú me decías recién, todo lo que hace previo a irse a dormir, ¿no? También, por ejemplo, el tema de no tomar estimulantes como el café o el mate de tardecita, de noche, que son muy importantes, ¿no? Y también hay técnicas de relajación. La señora que entrevistaron hoy hablaba del yoga, que son muy útiles. Entonces, como primera medida, antes de dar medicación, yo diría que es importante que se aprendan las técnicas de relajación, de meditación, que ayudan a que uno vaya como entrando en esa etapa tan importante que es el sueño. Bueno, le queremos agradecer al doctor Laifor Pai, que ha sido un orgullo, realmente un honor tenerlo aquí. Han quedado muchísimas preguntas, pero creo que lo fundamental está dicho y realmente a lo que uno llega como conclusión, inclusive mirando hacia lo personal y alrededor, es que realmente tenemos un serio problema porque dormimos muy mal los uruguayos. Sí, y queda reflejado acá, ¿no? Sin duda. Queda reflejado en el Facebook. Sin duda. Muchas gracias, muy amable. Encantado, mucho gusto. Vamos cerrando.